es tu mejor momento. La promesa de Dios para nosotros se hace realidad. He aquí les envío sanidad y medicina, abundancia de paz y de verdad. Un programa donde encontrarás consejos, recetas, noticias del mundo de la medicina. Solo aquí, en tu programa Salud Integral. Este es tu mejor momento. Tengo muchas buenas noticias que darle a todas las personas que nos están sintonizando. Es importante que ustedes sepan que hablar de diezmos es hablar de bendición, y no precisamente para que usted diezme. Es importante que usted sepa qué es lo que Dios tiene para nosotros a partir de otro pacto, a partir de otro mandamiento, a partir de la separación del antiguo pacto. Te voy a decir que estas buenas noticias les llegaron desde el tiempo de Abraham. Abraham también hizo una aportación de diezmos, sí es cierto. Todavía me recuerdo cuando estuve hablando hace un año aproximadamente, que Abraham venía de la batalla de Kedorlaomer y había vencido a 5 sanguinarios reyes, y los había vencido de una manera extraordinaria. Te recuerdo que estos reyes habían saqueado, habían robado, habían secuestrado, habían matado, habían quemado naciones enteras, y después llegaron a donde se encontraba el sobrino de Abraham y se lo llevaron preso, y además vencieron a 5 reyes contra 4. Vencieron 5 reyes que se levantaron contra ellos, entre ellos los reyes de Sodoma, de Gomorra y otros reyes más. Sin embargo, Abraham con solo 317 hombres, esto se llama fe. Esto no es precisamente que hayan tenido los cañones, las metralletas más grandes. Tenían el poder más sobrenatural que está en los seres humanos. Nuestro más grande capital, Dios en nosotros, Dios dentro de nosotros, el pacto indisoluble. Abraham había creído a Dios, le había creído. Y con solo 317 hombres que habían nacido dentro de su casa como si fueran esclavos, eran jóvenes. Dentro de su casa habían nacido esas familias, y se llevó a los hombres. Vamos a rescatar, vamos a ver qué vamos a hacer. Pero si se hubiera puesto a razonar, si hubiera escuchado a las demás personas, pero ¿qué vas a hacer? Estos hombres son malvados, son bandidos, son asesinos, te van a matar, ya no vas a regresar. Pues se fue él con 317 hombres y venció a Kedorlaomer y le quitó todo lo que habían saqueado, y se trajo a su sobrino con él. Quiero decirte que cuando él viene entrando, entonces le sale al encuentro el rey de Melquisedec. Fíjate por qué tiene que ver mucho los diezmos con la justicia de Dios, Es importante, y hago esta mención, porque precisamente este rey, llamado Melquisedec, se llamaba rey de Shalem y rey de justicia. Rey de justicia. Fíjate que esto tiene que ver mucho, porque precisamente Jesucristo les dice a los escribas y a los fariseos: hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero has dejado lo mejor, lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia de Dios. Fíjate, parece una coincidencia. Sale al encuentro Melquisedec, y Jesucristo, cuando habla de diezmos, específicamente menciona justicia de Dios. Han olvidado lo más importante de la ley, que es la justicia de Dios. Precisamente, Abraham venía cargadísimo de riquezas, pero ya era rico él de por sí. Él ya tenía camellos, había dejado a su esposa allá con todo el dinero, que él era riquísimo sobremanera, y todavía fue enriquecido más cuando por fe fue a derrotar a Kedorlaomer. Entonces Melquisedec le dice algo que el Señor en el Espíritu me dice a mí y te dice a ti, para que tú entiendas qué es esta importancia. Buenas noticias. Le dice Melquisedec a Abraham, como si estuviera yo hablando con Fabiola, por ejemplo. Fabiola, Melquisedec dice: bendita sea Fabiola, cuyo propietario es el Dios Altísimo. Bendita sea Fabiola del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y lo bendice con lo mismo que Jesucristo bendice a sus discípulos cuando estaban sentados en la última cena, cuando partió el pan y les dijo: comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado.
Todavía no nacía Jesucristo. Y después Jesús les dice, beban, esta es mi sangre del nuevo pacto. Fíjate que el Señor le estaba mostrando un nuevo pacto a Abraham antes de que naciera Jesucristo. Le ofreció pan y le ofreció vino a Abraham. Entonces Abraham tomó el 10% del botín, no de lo que tenía en su casa. Aquí hago una mención importante porque es la única ocasión en que los diezmos ahorita se empezaban a manifestar con especie y con dinero. De todo lo que les quitó, de todo el botín. Estamos hablando de animales, de camellos, de vacas, de becerros, de oro, de plata y de todo lo que tenía, del botín, todo se lo puso en las manos de Melquisedec, pero fue una sola vez, no cada semana. No, imagínate que Melquisedec, ¿verdad?, hubiera llegado a ver ahora cuántas vaquitas y cuánto diezmo, cuánta leche produjiste para los quesos, mi diezmo. No es cierto. Pero en esa ocasión fue la única que Abraham hizo esa aportación del diezmo. Pero quiero decirte por qué son las buenas noticias. La buena noticia es que todas las personas que estamos bajo el pacto de Jesucristo, este maravilloso nuevo pacto en el que Jesucristo le empieza a confesar a un hombre, le dice, no te maravilles de que te vi abajo de la higuera. Este hombre se llamaba Natanael. De aquí en adelante, marcó que el Señor no estaba abriendo las ventanas de los cielos, porque muchas personas bajo esa esperanza, el Señor le dijo al pueblo de Israel, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde en el pueblo de Israel. Esto es muy importante que usted lo sepa en este programa de radio, porque lo que estaba sucediendo precisamente en Jesucristo y con Natanael es lo siguiente. De aquí en adelante verás el cielo abierto. Ahora entendamos, ¿qué es mejor? ¿Que se nos abran unas ventanas o que se abra todo el cielo? El cielo abierto y ángeles subiendo y bajando. Y esto es el mensaje para ustedes. Cielos abiertos en ti. Bendición para todas las personas que nos están sintonizando. La bendición económica. Pero ¿a quién le interesa la bendición económica? Algunas personas dicen, bueno, en realidad yo amo al Señor y yo diezmo no por la conveniencia. De verdad, no lo haces por la promesa que Dios le dio a Israel. Y han pasado 5 años, han pasado 10 años y no ves claro. Han pasado 15 años y antes tenías más dinero, pero ahora tienes menos dinero. ¿Y sabes por qué? Porque no tienes un capital creciente. Porque ese 10%, si tú lo hubieras guardado, podrías haber aportado más para tu pastor y para la congregación. Si tú lo hubieras guardado, lo hubieras invertido y lo hubieras hecho crecer. Pero como no sabemos diezmar, a veces nosotros nos vamos con la finta de la promesa. Derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Lamentablemente conozco a muchos pastores que mueren en pobreza. Sus esposas a veces son echadas fuera porque ya murió el pastor. Son destituidos de la iglesia nada más. Pero ¿por qué si ellos diezmaron toda la vida, Dios mío? ¿Por qué si esta mujer diezmó toda la vida y quedó viuda? Y ahora no tiene nada, ahora ya no tiene trabajo, pero su esposo diezmaba. Y diezmaron 30 años y no vieron claro. ¿Dios falló? No falló Dios. Es que las estrategias incorrectas te llevan a resultados incorrectos. Mismas estrategias te van a llevar a lo que estás ahorita. Pan con lo mismo. Y si tú dices que lo haces por amor a Dios, deberíamos de destapar nuestros oídos y creerle al Señor. ¿Qué es el nuevo pacto? Cielos abiertos, no ventanas abiertas. El Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero si no me dan el diezmo, entonces no los voy a bendecir. Por favor, quítense de la cabeza que el diezmo bendice. El diezmo no bendice a nadie. Es más, me atrevo a decir que parte de la condición de pobreza en la que se encuentra la iglesia de Jesucristo es porque no han sabido administrar el dinero que Dios les ha dado y se han dejado que alguien les tome el diezmo, por ejemplo. ¿A quién le conviene? Y no estoy hablando específicamente de los pastores, vuelvo a repetir, porque si usted me pregunta, ¿está usted en contra de que el pastor tenga un buen carro? No, por favor. Si yo tengo un buen carro, ¿por qué no va a tener un buen carro el siervo de mi Señor?
¿Por qué no va a tener, si lo tiene un doctor, por qué no lo va a tener una persona que sirve en el altar? La situación está en el concepto de los diezmos. No nos salgamos por la tangente. Dios bendice al dador alegre. Yo me recuerdo cuando empezó el Señor a revelarme esto, yo no daba el diezmo. Quiero ser honesto, yo daba el 20%. Yo no daba el 10%, yo daba el 20%. Y después el Señor me mostró que no era precisamente por lo que yo daba, por lo que me bendecía, sino por su amor y por su misericordia. El Señor le dice a los escribas y a los fariseos: escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis esto y esto y esto. Y después les dice: pero se han olvidado de lo mejor, lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia de Dios. ¿Pero qué es la justicia de Dios? Dios mío, muchas personas han escuchado hablar del diezmo, pero si era importante para Jesucristo, dando la mención del diezmo y hablando de hipocresía por la situación de los diezmos que daban, los fariseos y los escribas, ellos no recogían los diezmos, ellos aportaban un diezmo de lo agrícola, ni siquiera lo hacían económicamente en dinero. Pero el Señor les dice: hipócritas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque se tragan el camello y cuelan el mosquito. Eso lo dice en el mismo capítulo 23, verso 24 de Mateo. Pero, ¿por qué es importante la justicia de Dios y para qué sirve? ¿Sabes qué? Si fue importante para Jesucristo mencionarla cuando estaba hablando de los diezmos, y fue importante para Dios mandar al Rey de Justicia, llamado Melquisedec, desde el principio, cuando Abraham vino por la fe, venía de haber batallado con reyes, con demonios, con gigantes, con asesinos, y por la fe los venció. Estos demonios han vencido a muchos países, pero unos cuantos, hombres y mujeres de fe, podemos derrotar a esa bola de demonios. En el nombre de Jesucristo, ¿cómo es posible que suceda que uno pueda derrotar a 1000 o 2 a 10,000 o a 15,000 o a 50,000? ¿Cómo puede ser esto? Solamente creyendo en el Señor, el poder de la fe. Jesucristo le dijo a los escribas y a los fariseos: han dejado lo mejor de la ley. ¿Cuál es lo mejor de la ley? La justicia de Dios, la misericordia y la fe. 3 cosas importantes. Quiero hacer una mención en donde fue cortado la situación de los diezmos, para que usted sepa si es verdad o nada más es un mero rollo de Benjamín Olmos. Y muchas personas dicen: yo no le creo a Benjamín Olmos. Yo no le estoy diciendo, como cuando leía yo en la situación de Malaquías, no fue Malaquías el que dijo, ¿verdad?, esa profecía, fue Dios. Y no fue Malaquías el que dijo: malditos sois con maldición a los hebreos, fue Dios. Me nota, esto es lo que dice la Biblia acerca de el pacto nuevo, nueva ley. Ya se quitó esa ley, ¿verdad? Definitivamente había 12 hijos de Jacob. Uno de ellos no tenía ninguna posesión, no tenía ni siquiera terrenos, ni podía cultivar, ni podía tener animales, ni podía tener nada. Esto eran los hijos de Leví. Y bueno, el hermano de Moisés se llamaba Aarón, también los hijos de Aarón. Pero también Moisés venía de Leví, venía de la tribu de Leví. Pero sucedió que se perdió esto, les voy a decir aquí. Es Hebreos capítulo 7, verso 9, para los que algunas personas no saben ni lo que son los diezmos o lo que no son. Pero para los que sí saben, les leo esto. Para los que no sepan, mejor ni se metan en ese rollo. Pero para los que sí saben y no saben bien, dice así: por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibía los diezmos, el que recibe los diezmos allá en Israel en ese momento, precisamente era Leví. Importante, en este programa de radio te quiero mostrar por qué los diezmos no son en este tiempo. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Quién estaba en los lomos de su padre? Leví. O sea, que Abraham todavía no tenía ni siquiera a Isaac. Ni siquiera Isaac tenía a Jacob. Ni Jacob tenía a las 12 tribus de Israel. Cuando Melquisedec le salió al encuentro, verso 10. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Cuál ley? La ley del diezmo. La ley de dar ese diezmo a los levitas, porque ellos servían, o sea, era justo, no era injusto, era la realidad, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuere llamado según el orden de Aarón? ¿Por qué no nombraron a otro que fuera de la orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Es muy importante que lo entiendan. Los hijos de Dios ya no estamos en la ley que Dios le entregó a Moisés para el pueblo de Israel. Estamos bajo otro sacerdocio y cambiando a ese sacerdote, ahora tenemos a un sacerdote que no tiene necesidad de entrar muchas veces para ofrecer, primero por sus culpas y después por las del pueblo. Tenemos al sumo sacerdote que entró una sola vez y para siempre. Olvídese del sumo pontífice humano, no es cierto, eso no es verdad. Nuestro más grande sacerdote es Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Melquisedec no tiene principio ni fin, Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Escuche bien lo que dice el verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Importante. ¿Cómo es posible que usted, leyendo la Biblia y amando al Señor, no haya leído esto y siga pensando que usted es bendecido o no bendecido por la situación del diezmo? Aquí no lo dice Benjamín Olmos. Esto es lo que escribe la palabra de Dios y esto es lo que está puesto por Dios. Te voy a decir que la mayoría de personas que en realidad lo que han tenido de estar diezmando durante todo ese tiempo es minimizar su economía. Probablemente hay algunos que otros ricos, pero les voy a decir una cosa, que la voluntad de Dios no es que seas rica o no es que seas rico, es que seas prosperado en abundancia. Esto es diferente a la riqueza. La abundancia es más allá que la mera riqueza. No es ir teniendo, ¿verdad?, y pellizcando. La abundancia es cielos abiertos y bendición en abundancia. Fíjate, hay personas que ni siquiera son hijos de Dios, sin embargo, hace como 80 años, 100 años, escribieron un libro, llegó a mis manos hace como 40 años, y yo decía, esto es una herejía. Ese libro se llama El hombre más rico de Babilonia. El nombre ya para empezar no me atraía mucho, pero lo leí, me lo chuté y me di cuenta, ¿sabes qué? En países como Estados Unidos, como Japón, como Francia, en toda Europa, las personas que han acumulado su riqueza es porque han sabido administrar en sus manos el 5, el 10 o más del 10% en una abundancia creciente. O sea, aprendieron estos hombres a apartar el 10% y al año lo metían en un negocio, o a los 2 años, como si fuera su hijo. Lo hacían crecer, y quiero decirte que ese tipo de personas llegaron a amasar tanta riqueza que en un momento dado dijeron, ahora yo voy a mandar a misioneros para el África. Estoy hablando de personas que llegaron a dar el 90% de sus ganancias para Dios, no diezmos, porque ellos acumularon suficiente riqueza a partir del dinero creciente. El dinero debes hacer lo que trabaje para ti. Quiero decirte que la situación de esperanza, porque usted está esperando que la promesa que Dios le dio a Israel para que le llevaran al alfolí los diezmos, no va a funcionar en tu vida.
lo único que vas a tener es frustración. Y no le vas a poder reclamar a Dios, porque Dios de alguna manera te mostró por medio de la palabra, no por Benjamín Olmos. Yo te estoy leyendo la palabra, no tienes pretexto. Si no dejas ahorita mismo el diezmo, y te voy a decir por qué. Yo pensaba que era una situación nada más económica. No, es que es una situación de maldición. Si tú te comprometes por la ley a diezmar, estás bajo la ley. Y si no guardas toda la ley, entonces necesitas guardar el sábado. Necesitas guardar las fiestas de los israelitas. Necesitas guardar toda la ley. Y sin embargo, si fallas en una sola cosa, te haces transgresor de toda la ley. Así está escrito. Dios encerró a la ley bajo maldición. Dice, te voy a leer una parte más para que tú entiendas qué es esto de importante. Para todas las personas que nos están sintonizando, esto son buenas noticias. Mira, dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esto, primero te dije, ¿verdad?, que el Rey de Justicia se le apareció, le salió al encuentro a Abraham. Y ahora, Jesucristo dijo, ustedes han dejado lo mejor de la ley, que es la justicia de Dios. Ahora el apóstol Pablo nos dice así, ahora pues, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia. Todos los que crean, pueden ser un judío, una persona que haya diezmado toda su vida y ahora quiere creer, usted va a ser bendecido, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora ve otra vez a lo que dice Malaquías. El Señor le dice al pueblo de Israel, malditos son con maldición. Ahora ve a lo que dice Gálatas, Cristo nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Soy bendito, repítalo y cortes el ombligo del diezmo. Ocotzol Productos trajo para ti tu programa Salud Integral. Te invitamos a escuchar nuestra próxima emisión. Este es tu mejor